Buenas tardes, amigos de Salud y Belleza. Hoy nos hemos acercado a los quirófanos del Centro Médico Chiclana, que ahora tiene denominación de hospital Centro Médico Chiclana, porque como muchos de ustedes sabrán, pues han obtenido la acreditación para poder funcionar con quirófanos y con estancias para diversas cirugías. Y dentro de esas cirugías, una de las más importantes que se hacen, no solo por su frecuencia, sino por el tipo de patologías que tratan, son las enfermedades traumatológicas. Hoy vamos a entrevistar a uno de los personajes más importantes de la provincia de Cádiz en lo referente a la traumatología del hombro y la rodilla, pero especialmente del hombro. Y se trata del compañero mío y amigo Miguel Flores. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a tu tarde operatoria, donde nos hemos colado. Gracias por invitarme y echar aquí un ratito comentando pues los pequeños conocimientos o avances que hay en esta patología para la ayuda tanto en este programa o para difusión de los pacientes. No haga falta, muy bien, perfecto. Bueno, pues aquí el doctor Miguel Ángel Flores, como les comentaba, pues es un eminente cirujano del hombro y mucha gente probablemente, si ha tenido ya algún problema, que ha necesitado de la intervención para arreglar algunos de esos problemas de hombro, pues habrá acudido a él para resolverlo. Hoy además vamos a hacer un programa un poquito especial porque nos hemos venido al quirófano precisamente para entrar dentro del quirófano y ver cómo es de verdad pues una cirugía de hombro y luego incluso si nos da tiempo, incluso alguna de rodilla con una técnica de artroscopia que sí. Es, pues coméntanos claro. Un poquito lo que es eso. Bueno, la cirugía artroscópica pues fue un avance ya de hace muchos años, sobre todo que se empezó o la difusión se hizo en la cirugía de rodillas. En nuestro país aproximadamente hace 20 o 25 años fue el gran boom de la cirugía artroscópica de rodillas. Evidentemente, todo lo que sea cirugía artroscópica nos hace que sea mucho menos iatrogénico, de una recuperación mucho más precoz, y ese comienzo fue, o ese avance en la cirugía de rodilla. Ya también más recientemente se puede decir que a nivel mundial, en la década de los 90 y en España en particular, en la década anterior, la patología de hombro y sobre todo la patología artroscópica de rodilla sí dio ese avance importante, con lo cual el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología de hombro tuvo un relieve y un alcance importante. Decirte, por ejemplo, como ejemplo, Miguel, perdona, sí, que hace 10 años a lo mejor en el porcentaje de artroscopias que se hacía en cualquier centro clínico o hospital no pasaría el tratamiento en artroscopia el 30%. Y en la actualidad se puede decir que casi el 90% de las indicaciones quirúrgicas que se pueden hacer se hacen ya por indicación o por tratamiento artroscópico. Bueno, vamos a rebobinar un poco para empezar por un par de palabras que nos han colado por ahí para explicarle a nuestros espectadores primero qué significa el término artroscopia, porque el avance está precisamente en que vamos a tener mínimas incisiones y a través de una cámara vamos a ser capaz de introducir de varias incisiones instrumentos y sin tener que abrir, en este caso la articulación o de la rodilla o del hombro, podemos operar pues todo sin tener que hacer pues, una abertura grande. Y luego una palabra importante también que para nosotros es muy común, que es iatrogenia, y que quien nos escuche eso en la tele dirá, bueno, eso es iatrogenia, ¿eso qué es, no? Bueno, primero la palabra artroscopia es ver una articulación, artroscopia, igual que cualquier término que termine en laparoscopia, etc., ¿no? Entonces, la artroscopia es ver una articulación, y en este caso, al principio fue diagnósticas, luego fueron terapéuticas. Pues entonces, en este caso, cuando hablamos de la patología de hombro, sería la artroscopia de hombro, que como siempre empezó para ser útil en el diagnóstico, pasó a ser... ver qué pasaba ahí dentro, directamente en una camarita. Lo que pasa nos sirve para diagnosticar, en la actualidad siempre sirve habitualmente para tratar lesiones, ¿no? Entonces, como hemos dicho, teóricamente fue un gran avance, las nuevas técnicas, pues, el aprendizaje, la curva de aprendizaje de todo, tanto de las casas comerciales como de los cirujanos, etcétera, han hecho que esta patología que antes estaba mal vista, los resultados eran regulares, etcétera, en la actualidad el porcentaje que se le puede ofrecer a los pacientes es alto en porcentaje de muy buenos resultados.
Digo, casi toda la patología, excepto la traumática pura o la protésica, se está haciendo con grandes resultados a nivel artroscópico. Además, podríamos considerar esta también, porque hemos traído pues, a varios cirujanos para hablar de otro tipo de enfermedades, como parte de esta cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Claro. Mínimamente invasiva significa que hacemos el menor daño posible. Al hacer el menor daño posible, poder reparar desde pequeñas incisiones, sí. La recuperación va a ser mucho menos dolorosa, hemos dañado muchos menos tejidos, que es lo que decíamos de la iatrogenia, lo que significa iatrogenia, con lo cual el paciente se va a recuperar mucho mejor, más rápido y sin nosotros como cirujanos crear más patología o más daño a ese paciente. Exactamente. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que te sueles encontrar tú en tu consulta y que necesitan de este tratamiento que vamos a ver luego en directo? Las patologías más frecuentes son el hombro doloroso típico o habitual de una persona de 40, 50 como nosotros o más adelante, que es el hombro doloroso que habitualmente suele doler mucho con carácter nocturno, y la patología de los tendones. El miembro superior es una articulación de movimiento y lo que más se daña son los tendones. Entonces, roturas tendinosas o hombros dolorosos crónicos, el tratamiento, una vez fracasado, el tratamiento conservador, suele ser quirúrgico, buenos resultados, y el porcentaje mayor se hace por cirugía artroscópica. Ese sería el mayor volumen de pacientes o de indicaciones quirúrgicas. El otro serían las inestabilidades, o sea, pacientes con luxaciones de hombro, pacientes con luxaciones recidivantes de hombro, que el tratamiento en la actualidad también, antiguamente se hacía por cirugía abierta, en la actualidad se hace por cirugía artroscópica con unos resultados equiparables y funcionalmente habitualmente mejores. Esas son las dos indicaciones más frecuentes. Luego hay mucho tipo de indicaciones menos frecuentes, menos importantes, pero que también la artroscopia colabora o se usa como tratamiento definitivo. ¿Quiénes de ustedes no le ha pasado alguna vez, ¿no? Pues que conoce a alguien o que le ha ocurrido a él, pues el típico dolor, ¿no? que ocurre pues cuando levanta el brazo, a partir de la mitad de levantar el brazo, tiene el pinchazo ese horrible aquí, que cuando se acuesta en la cama es insoportable y que lo obliga a veces incluso a levantarse por la noche porque no soporta, y que justo pues le tocas ahí el hombro, ¿no? En el punto ese clave, y es un dolor se provoca dolor, incapacidad, pérdida de fuerza. O sea, que son pacientes, muchos pacientes nos dicen que son dolores importantes, casi como un cólico nefrítico o como un parto. O sea, que provoca un sufrimiento importante al paciente y luego una incapacidad por pérdida de fuerza o pérdida de articular, o sea, de movilidad en el miembro superior. Imagino que la parte traumática, ¿no? Cuando te vienen también este tipo de problemas, ya no solo de inestabilidad, de gente que se le sale mucho el hombro, ¿no? Que es las luxaciones, tiene mucho que ver también con actividades deportivas nuevas que han surgido, especialmente el pádel, ¿no? El pádel, yo que lo relaciono con muchos otros traumatismos, pues todos los movimientos que son bruscos de hombro, imagino que dentro de ellos el pádel también será una fuente de pacientes tuyos, vamos. Pero el mundo deportivo, que ya es distinto a lo que hemos hablado de roturas tendinosas, etcétera, el mundo deportivo nos crea otro tipo de patología que es más de difícil diagnóstico, que son las microinestabilidades, que son lesiones de SLAP, lesiones del labrum, que son pacientes jóvenes deportistas que les duele el hombro, que muchas veces en un diagnóstico de resonancia puede ser normal, pero que evidentemente tiene una serie de lesiones que le provocan dolor. Entre ellos, por ejemplo, sería el pádel o deportes de lanzamiento, baloncesto, etcétera, que provocan dolor o inestabilidad a nivel del hombro. No se le ha salido nunca al hombro, pero sí tienen inestabilidad.